Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro o en la carta a los Hebreos. A los Hebreos. Queremos hoy enviar un saludo a las personas que siguen nuestro canal en YouTube. Más de 30,000 personas nos siguen y están al tanto de los contenidos que compartimos de parte de la iglesia. Esa es una bendición. Entonces, de varios países, por cierto, no solo de Guatemala, sino que en varios países. Un saludo desde la ciudad de Mixco, aquí en Guatemala, para todos nuestros seguidores. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Cuando usted esté de pie, yo voy a saber que ya puedo leer porque usted ya lo encontró y ya está guardando reverencia a la palabra del Señor. Lea conmigo en coro, ahí está el pasaje en pantalla. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superiores a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por lo que hoy vamos a aprender, vamos a reflexionar y por lo que tú vas a depositar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Hoy hablaré de dos características importantes de la Biblia. ¿Puede repetir conmigo? Dos características importantes de la Biblia. La Biblia, como lo explicó ya una hermana que estuvo aquí adelante, es un nombre muy común entre nosotros los cristianos. Lo utilizamos bastante, esa palabra la utilizamos bastante. Siempre andamos pronunciando Biblia, 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 Biblia. Hay muchos documentos, por supuesto, que tienen como que el mismo propósito que la Biblia, pero para nosotros la Biblia es un libro totalmente superior. La Biblia es una palabra que nos da la idea de un conjunto de libros, varios libros. Por eso, algunos indican que la palabra Biblia también puede entenderse como una biblioteca. Entonces, cuando usted revisa este libro, va a ver que hay 66 libros aquí adentro. Entonces, eso nos da la idea de Biblia. Cuando usted piensa en Biblia, entonces está pensando en una biblioteca o en un conjunto de libros. Eso significa la palabra Biblia. ¿Está conmigo? Muy bien. No sería extraño, no es extraño. De hecho, pienso yo que debería ser algo natural en los cristianos hacerse algunas preguntas sobre la Biblia. Por ejemplo, si a usted le pregunta a alguien por ahí, mire usted, ¿y de dónde vino la Biblia? ¿Qué contestaría usted? Si alguien le pregunta, ¿de dónde vino este libro? ¿Cómo llegó a sus manos? ¿Cuál sería la respuesta? Alguien le puede decir también cómo se originó, quién lo escribió. ¿Usted podría responder esas preguntas? ¿Cómo llega este libro a nuestras manos? ¿De dónde se originó? ¿Podríamos responder esas preguntas? Pero todo cristiano debería saber responder esas preguntas. Por supuesto, el sermón de hoy no es suficiente para poder explicar todo eso. ¿Cómo se origina la Biblia? ¿Cómo llega a nuestras manos la historia de la Biblia? Hermanos, estos minutos que tengo esta mañana no son suficientes para explicar todo eso. Hay muchas cosas que tenemos que saber de la Biblia. Hay muchas cosas que debemos aprender de ella para valorarla mucho más. Pero hoy quiero que veamos dos cosas de la palabra del Señor. La primera cosa que quiero que veamos es
que la Biblia es revelación de Dios. Repita conmigo, la Biblia es revelación de Dios. No lo escuché. La Biblia es revelación de Dios. La palabra revelación significa quitar el velo, revelar fotos, cosas, los negativos. Los que estamos algo grandes sabemos que antes usaban un rollo, una cámara que tenía un rollo, y de ahí la frase: se acabó el rollo, ya no puedo seguir tomando más fotos porque se acabó el rollo. Pero ese rollo había que revelarlo, o sea, tenía guardado algo allí que ante nuestros ojos comunes y corrientes no podíamos ver ni distinguir, hasta que pasaba por un proceso que revelaba la imagen. Eso significa la palabra revelación: mostrar lo que antes se desconocía o lo que no conocíamos. La revelación de Dios, de eso trata. Es su manifestación a la humanidad, de tal manera que hombres y mujeres puedan conocerlo y tener comunión con él. Cuando yo digo que la palabra o la Biblia nos revela a Dios, estoy diciendo que uno de los grandes propósitos que tienen estos libros que están en nuestras manos es que todos nosotros podamos conocer a Dios, quien se manifiesta a nosotros, se manifiesta a los seres humanos. Y hay un propósito del por qué Dios se da a conocer a los seres humanos. Voy a parafrasear lo que acabo de decir. Dios tiene una forma de darse a conocer a los hombres, y la manera en que lo hace es a través de su palabra. Dios se da a conocer. Dios desea que a través de su palabra nosotros le conozcamos a Él, sepamos quién es Él. Pero lo que Él quiere que sepamos de nosotros es el propósito que Dios tiene de Él para con nosotros, sus hijos. Esa es la intención de la palabra del Señor. La Biblia no tiene otra intención más que el ser humano pueda descubrir a su creador, pueda descubrir quién lo formó, y de esa manera también pueda descubrir cuál es el propósito del creador para con los creados. Amén. Ese es el propósito de la palabra del Señor. Entonces, la Biblia nos va mostrando y nos va reflejando progresivamente a Dios y lo que Dios desea que sepamos de Él. Esto lo voy a aclarar aquí, porque Dios va a mostrarnos a nosotros, los seres humanos, lo que Él desea que nosotros sepamos de Él. A veces los seres humanos queremos saber de Dios cosas que Dios no dejó establecido en su palabra que nosotros sepamos de Él. Yo no puedo explicar la eternidad de Dios. La Biblia solo me dice que Dios no tiene principio y no tiene final. Que yo se lo explique a usted, esa no es la tarea de la Biblia. La Biblia no tiene la tarea de explicar la eternidad. La Biblia tiene la tarea, o se da la tarea, de decirnos a nosotros que Dios es eterno. Esa es la función de la palabra del Señor: darnos a conocer a Dios y esa característica de Dios. Y por supuesto, la Biblia no se da a la tarea de explicarnos muchas cosas, porque nuestras mentes humanas y tan finitas no tienen el alcance para poder comprender eso. Todos nosotros nos movemos bajo un reloj. Algunos ya están preocupados viendo y diciendo: hoy le dieron muy tarde el tiempo al pastor, y el pastor siempre predica bastante. Ya empezaron a hacer cuentas, esto se va a extender, el almuerzo, el mercado, se va a ir la señora, porque nos movemos bajo una medida de tiempo. Si usted está limitado al tiempo, ¿cómo podemos entender la eternidad que no tiene medidas de tiempo? Entonces, hay cosas que la Biblia no las explica para nosotros los seres humanos, porque nosotros no tenemos la capacidad para poder comprender esas cosas de Dios. Por eso la Biblia nos revela de Dios las cosas que nos interesan a nosotros, que pueden servirnos a nosotros y que nos ayudan a nosotros.
No estoy diciendo que no nos interesemos por algunos ciertos aspectos, pero estoy diciendo que nuestras capacidades humanas no podrían comprenderlas. Por eso la Biblia nos muestra de Dios lo que usted y yo necesitamos saber de Dios. Ahora, Dios se revela a los seres humanos a través de su palabra. Y la Biblia tiene un desarrollo histórico, tiene un desarrollo en medio de la humanidad. Hay eventos que representan la historia de los pueblos orientales específicamente, porque Dios, hermanos, o la Biblia se escribe en un contexto que no es América, o que no es Mesoamérica, que no fue Mesoamérica, o las tierras en donde nosotros vivimos. Si el Señor hubiera decidido revelarse en este lugar del planeta, la Biblia tuviera otros términos muy diferentes. Fíjense ustedes, hablaría de mangos, hablaría de papayas, hablaría de bananos, hablaría de jocotes posiblemente, porque son las cosas que hay aquí a nuestro alrededor. Pero el Señor decide utilizar un contexto de Medio Oriente para darse a conocer. Entonces, la Biblia tiene un aspecto que se revela el Señor y se va construyendo la revelación de Dios en una cultura específica. Por eso es que usted va a encontrar en la Biblia muchos aspectos culturales de varias personas. Cómo se vestía la gente allá, cómo comía la gente en ese momento, cómo vivía, qué cosas hacían, cómo eran las relaciones entre familia, cómo eran las relaciones entre personas. Vamos a encontrar diferentes formas de culturas en la Biblia, pero Dios se revela en medio de la historia de su pueblo, de un pueblo. Entonces, Dios está revelando ahí. Dios se va dando a conocer en medio de estos eventos históricos. Un tiempo en donde la gente se dedicaba a la conquista. Y Dios se revela en medio de todo esto. Hoy ya no conquistamos nosotros con ejércitos y nos vamos a invadir otros pueblos. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, esa era la forma en que vivían las personas. Y Dios se va revelando en medio de todo esto. Mientras la historia va avanzando, la historia avanza, vamos a ver que la creación misma nos anuncia a Dios. Vamos a ver que los profetas del Señor también nos hablan de Dios. Los profetas que quedan registrados aquí, que sus oráculos, dicen algunos, o las profecías, las palabras que ellos pronunciaban, se fueron registrando. Dios se va revelando al pueblo. También vamos a ver que el mismo pueblo se va dando cuenta y va registrando cómo Dios se va manifestando en él. Hay muchas historias en donde el pueblo de Israel mira y puede experimentar que Dios está ahí dándose a conocer para ellos. Grandes hombres, grandes líderes como Moisés, como Josué, como aquellos que les acompañan a ustedes hoy que mencionaron, como los jueces que fueron en algún momento instrumentos de Dios, experimentaron que Dios se da a conocer a los seres humanos. Eso es la revelación en la Biblia. Dios se revela en toda una historia a los seres humanos. Dios se revela a los hombres. Dios se da a conocer y los hombres entienden de que Dios está hablando ahí. Gedeón entendió que Dios le estaba hablando. Moisés entendió que Dios le estaba hablando. Josué entendió que Dios le estaba hablando. Los profetas sabían que Dios les estaba hablando. David sabía que Dios lo había llamado. Saúl entendió, no sé si entendió, no recuerdo si hay un pasaje bíblico, pero llegó a descubrir que Dios mismo lo había quitado del reinado. El pueblo de Israel llegó a reconocer que sus victorias eran gracias a que Dios estaba con ellos. El pueblo de Israel llegó a reconocer de que sus castigos o las cosas que les pasaban eran porque habían desobedecido a Dios. Toda la Biblia nos narra que los hombres que se registran en la Biblia entendieron que Dios se estaba revelando. Entonces, la Biblia es valiosa para nosotros porque nos revela y nos da a conocer a Dios. Termino este punto diciendo, cuando Jesús llega, Jesús corona la revelación.
Él viene para resolver dudas sobre los acontecimientos que el pueblo de Israel pudo haber malinterpretado de la revelación de Dios. Jesús viene y le dice a los seres humanos: yo vengo a enseñarles a ustedes cómo se vive bajo los mandamientos del Señor. Algunos fariseos, algunos escribas habían entendido mal cómo Dios se revelaba y lo que Dios exigía de su pueblo y lo que Dios pedía de los que le creían en Él y los que le seguían. Pero Jesús viene a orientarnos, viene a enseñarnos y sobre todo viene a mostrarnos a Dios. Eso dice la Escritura. Dice: el que me conoce a mí, el que me mira a mí, ha visto al Padre. Hermanos, Jesús viene a revelarnos por completo a Dios y nos da a conocer a Dios. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Solo Dios encarnado puede revelar a Dios mismo. Solo Jesús como Dios encarnado puede revelarnos al Padre como Dios también. Qué maravilloso que usted tenga un libro que le revele a Dios y le enseñe quién es Dios y cómo es Dios. Número 2, la otra característica es la inspiración de la Biblia. Repita conmigo: la inspiración de la Biblia. ¿Qué fue lo primero que vimos? La Biblia como revelación de Dios. Lo segundo es la inspiración de la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. De memoria no sabemos ese pasaje. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Vaya, varios se lo saben de memoria. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura, que dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Agreguemos el versículo 17. A fin de que el hombre, que dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la otra característica de la Biblia es su inspiración. Cuando decimos inspiración, entendemos esa acción especial del Espíritu Santo por la que guió a los escritores de la Biblia. Cuando decimos inspiración, estamos diciendo que el Espíritu Santo es responsable de que todo lo que se escribió sea lo adecuado y lo que estaba en el corazón de Dios que se registrara. Hay muchas cosas que sucedieron en la vida del pueblo de Israel, en la historia de Jesús, que no nos cuenta la Biblia, como su niñez, por ejemplo, su adolescencia. Pero el Espíritu Santo se cercioró de que quedara registrado todo lo que sea necesario para que los seres humanos comprendamos el plan de salvación. La inspiración significa que Dios dirigió a todos los que participaron en escribir la palabra del Señor. Mucha gente participó en la escritura de la palabra del Señor y fueron guiados por el Espíritu Santo. Ahora, la inspiración tiene sus propias características. Por ejemplo, los escritores de la Biblia escribieron tomando elementos de su cultura. Por ejemplo, escribieron en hebreo. ¿En qué otro idioma se escribió la Biblia? Eso ya lo aprendimos. En griego. Y falta uno. Tiene otros pedacitos de otro idioma. ¿De cuál es? Del arameo. Entonces, la Biblia contiene 3 idiomas. Y contiene 3 idiomas porque los escritores pertenecían a esta cultura. Y Dios inspira a través de su Espíritu Santo que se escriba su palabra en medio de la cultura que tiene un idioma específico. Sí, como dije hace un momento, si se hubiera inspirado la Biblia aquí en el lado de América, tal vez estuviera en quiché o en otro idioma, en cachiquel, tal vez estuviera, no sé, en uno de los idiomas más antiguos de las Américas. Tal vez estuviera en un idioma de esos, ¿verdad? Si se hubiera inspirado aquí, pero no se inspiró aquí, se inspiró en otro lado.
Si se hubiera inspirado en España, tal vez tuviéramos la Biblia totalmente en español, ¿verdad? Pero la Biblia se ha traducido al español. Entonces, tenemos que entender eso. La cultura es todo lo que hacemos y la forma en que lo hacemos, desde la forma en que pensamos y vemos las cosas. Entonces, por eso encontramos en la Biblia muchas situaciones que pertenecen a las culturas, pero que Dios decide inspirar a los escritores utilizando elementos de la cultura. Por eso, cuando escribe el apóstol Pablo utiliza figuras de soldados romanos, porque la cultura era de que Roma era un imperio basado en ejércitos. Había muchos soldados en Roma. Roma promulgaba mucho los ejércitos, soldados por todos lados. Por eso encontramos que en la cultura de Jesús comían mucho higo, se menciona la higuera, se cultivaba mucho la uva, por eso se mencionan las viñas o los viñedos, se habla de la vid y los pámpanos, muy bien, se habla del pan, del trigo, porque eran elementos culturales en el contexto que se escribe. Lo otro que tenemos que ver también de la palabra del Señor es que la Biblia puede tener algún error de traducción. Escuche bien, y no quiero que malinterprete lo que voy a decir ahorita. Muchos han criticado la Biblia porque puede tener algunos errores en algunas palabras de escritura. Quizás la Biblia pueda tener también algún error en algún elemento cultural, o tal vez puede tener alguna diferencia entre lo que la ciencia ha descubierto hoy. Por ejemplo, lo que pasó con Josué. Dice la Biblia que el sol se paró, ¿verdad? Y hoy entendemos que el sol está ahí, el sol no se mueve. ¿Sí sabía eso, verdad, hermano? Que el sol no se mueve, el sol está ahí. ¿Qué es lo que se mueve alrededor del sol? La tierra. Pero en el tiempo de Josué se pensaba que la tierra estaba así, y como ellos miraban, hermanos, que el sol era el que estaba aquí primero, después estaba allá, decían, el sol se está moviendo, ¿sí? Pero el alcance científico de ellos en ese momento era eso. Imagínense que en pleno siglo XV los seres humanos no querían aceptar, mire, hasta el año 1500, 1400, por ahí, con Copérnico, yo creo que sí, con Copérnico. Hermanos, se empieza a hablar de que la tierra no es el centro del sistema solar, sino es el sol. De que el sol no da vueltas, sino que es la tierra la que gira. Y todavía los seres humanos no querían aceptar eso. Todavía los seres humanos decían, hay que mandar a fusilar a ese Copérnico por hablar herejías, porque el sol es el que da vuelta alrededor de la tierra. Entonces, la Biblia puede tener algunas cosas que a nosotros pudieran parecer cosas equivocadas, como ese ejemplo que le acabo de poner. Pero era lo que ellos habían descubierto en ese momento. Era lo que ellos habían descubierto en ese instante en el que el Señor inspira. Aunque el Señor sabía que no era así el asunto, pero Él respeta la cultura con un objetivo: que sus oyentes, que los que lean la palabra del Señor entiendan. ¿Qué cosa? ¿Qué es relevante de la escritura? Que si tiene un error ortográfico, no. ¿Qué es relevante? ¿Que se confundieron los traductores al pasarlo a la Biblia? No, lo relevante es el mensaje que Dios quiere dar a la humanidad. Así que mucha gente pudiera decir cosas de la palabra del Señor, pudieran hacer de menos la palabra del Señor, pero todas esas cosas son subjetivas, son secundarias. Lo que fundamenta y lo que le da validez a la palabra del Señor es la esencia del mensaje que le quiere transmitir al ser humano. El mensaje no cambia, el mensaje es infalible, el mensaje es verdad y el mensaje tiene vida para los seres humanos. Número 3, según 2 de Timoteo, la Biblia tiene algunas funciones, ¿sí o no? Por supuesto. Número 1, dice 2 de Timoteo que la Biblia tiene la función de enseñar, ¿sí? Enseñar. Los que son maestros para este siglo, para este tiempo, saben que esa palabra enseñar
es un mundo enorme, es un área de la vida totalmente inmenso que es tan difícil poder abarcarlo. La enseñanza es uno de los retos, una de las disciplinas, es uno de los ejes de la humanidad hoy, enseñar. Por eso existen las escuelas, porque el mundo se basa en la enseñanza. Por eso existen las universidades, por eso existen academias, por eso existen muchas cosas, porque el mundo tiene como uno de sus ejes la enseñanza. Y la Biblia dice, la Biblia tiene como una de sus primeras funciones enseñar. Déjese enseñar por la Biblia. La invitación es que usted se deje enseñar por la palabra del Señor. La enseñanza tiene como uno de sus fines transformar la vida del ser humano. Cuando vemos los fines de la enseñanza, los fines de la educación, al final lo que persigue la educación es que el ser humano sea afectado en su conducta para bien de la sociedad, para bien del mundo. La educación persigue que los seres humanos seamos transformados desde nuestro cerebro, desde nuestro conocimiento hasta nuestras actitudes, o como le llamamos nosotros en nuestro lenguaje cristiano, hasta nuestra espiritualidad. De tal manera que podamos ser seres que puedan tener principios, valores, que puedan ser de beneficio para la sociedad. Cuando la Biblia dice que ella enseña, se está refiriendo a que forma a los seres humanos, a que forma las actitudes nuestras, mi querido hermano. Yo le pregunto a usted, ¿el respeto se enseña o nacemos con él? Se enseña. ¿O no se enseña? Se enseña. Hay muchas cosas que se enseñan, que las aprendemos, que las vamos experimentando. Entonces, nos van formando como seres humanos esos valores. ¿El respeto nos forma o no nos forma? ¿Como seres íntegros? Sí. ¿Los antivalores se nacen con ellos o se aprenden? Cuando digo antivalores, digo la persona que le gusta tomar lo que no es de él, ¿lo aprende o ya nació así? Lo aprende. Los valores se aprenden. Los antivalores también se aprenden. La Biblia nos enseña. Déjese enseñar por la Biblia. Amén. Que la Biblia lo vaya formando. Número 2, está para reprender, para redarguir, dice la otra versión que leímos. La Biblia nos confronta, la Biblia nos hace ver la realidad. A muchas personas no les gusta el contenido de la Biblia, porque ciertamente la Biblia habla mucho del amor de Dios, pero primero nos confronta. Primero nos confronta. Primero hace ver que somos seres humanos imperfectos y que todos los días estamos llenos de cosas negativas. La Biblia nos confronta, saca a relucir nuestra naturaleza. Lo dice Juan 3, 16, 17, 18. Los hombres no se quisieron acercar a la luz, porque la luz hace relucir sus obras malas. La luz siempre va a sacar a relucir aquello que ensucia nuestras vestiduras. Entonces, pero hermanos, la Biblia tiene la función de confrontar al ser humano. Nos confronta en nuestras acciones, nos confronta en nuestras actitudes y nos lleva a recapacitar, porque dice después que la Biblia corrige. La Biblia nos endereza, la Biblia nos regresa al camino, la Biblia puede enderezar nuestros pensamientos. La palabra conversión, la palabra arrepentimiento significa que yo cambio mi manera de pensar, mi manera de ver la vida, mi manera de interpretar mi existencia, y ahora tengo una vida que se basa en lo que la palabra del Señor me enseña a mí. La palabra del Señor nos corrige, nos endereza. Esa palabra corrección es muy importante, porque la palabra del Señor sirve para poder corregir lo que llevamos en la vida como equivocación. Y por supuesto, nos instruye en justicia.
Hay instrucciones para nosotros, nos va instruyendo. Las instrucciones sirven para orientarnos y para llegar. Si yo le pregunto a usted, así como pasan muchas personas allá enfrente, nos ha tocado, los hermanos que están enfrente de repente les bocinan: disculpe, ¿cómo salgo para Guate? Así nos dicen, ¿verdad? ¿Cómo salgo para la ciudad? Y usted le tiene que dar, ¿qué le tiene que dar? Instrucciones. Las instrucciones no son leyes, no es lo mismo. Las instrucciones son referencias que usted recibe, que si usted quiere, la sigue, y si no, pues no la sigue. Entonces el hermano le dice: mire, usted se va recto, 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 recto. Cuando llegue al semáforo, agarra ¿para dónde? Para la derecha. Cuando llegue a la cuchilla y vea el puente, usted sigue. ¿Sigue qué? Recto. No se va, y todavía le dice: no se vaya a salir a la derecha porque va a agarrar para otro lado. Usted sigue recto. Va a pasar sobre el puente, va a dar una vuelta y va a salir a la ruta para ir a la ciudad. Instrucciones. La Biblia nos instruye para vivir en justicia. La Biblia es un documento llena de instrucciones para usted y para mí, para que nuestra vida, dice la Escritura, sea una vida justa y que logremos y aprendamos a vivir en justicia en nuestra relación con Dios y en nuestra relación entre seres humanos. Hay tantas instrucciones en la Biblia que usted tiene opción, mi querido hermano, y usted decide llevarlas, seguirlas o simplemente ignorarlas. Pero la Biblia nos da instrucciones para llegar al camino de la Biblia, de la vida justa. Termino y lea conmigo San Juan 5:39 como conclusión de esta mañana. ¿Cuál es la conclusión de esta mañana? Lea conmigo con voz fuerte. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este versículo resume todo lo que yo he querido compartir con ustedes hoy. La invitación de Jesús es, estas son palabras de Jesús: escudriñen las Escrituras, analicen las Escrituras, piensen en las Escrituras, dediquen tiempo y concéntrense en lo que están leyendo, porque ellas tienen vida eterna. Y no solo vida eterna, sino nos revelan también a Dios y dan testimonio de Jesús como Dios. Hermanos, valore la palabra del Señor. Valore la palabra del Señor. Cada día estamos teniendo, hermanos, dificultades los hijos de Dios y los que creemos en la palabra del Señor para mantener nuestra fe en ella. Porque la Biblia contiene principios y una forma de vida que puede contradecir el pensamiento y el libertinaje humano. Entonces se están creando leyes. La ONU está creando leyes para decir: todos aquellos que basan su vida religiosa y la toman muy a pecho, hay que buscar la manera para que estos dejen de hablar y de pensar así. Hermanos, si nosotros pensamos y vivimos conforme a estas instrucciones, entonces viene un tiempo en donde nosotros vamos a sufrir posiblemente una persecución, no física, sino en nuestras creencias. Así que afiáncese, instruya a sus hijos en la palabra del Señor. Cómprese una Biblia. Pastor, yo tengo la Biblia en mi celular, pero es mentira que usted lea su Biblia en su celular. Sí, es mentira. Está leyendo la Biblia y le entra una notificación, ¿y qué hace?
No me diga que usted dice, ahorita estoy leyendo la Biblia, que se espere mi esposo, ahorita estoy leyendo la Biblia, después le contesto. ¿Así piensa usted? Ese mensaje que espere para después porque estoy leyendo la Biblia, esa es mentira, hermano. Nosotros estamos leyendo la Biblia en el celular y entra un mensaje y rápido nos metemos al mensaje. Vamos a contestar luego. O sea, nos desconcentra, nos saca. Si no, mire al hermano cuando dice que está leyendo su Biblia en el celular aquí en la iglesia. Voltéelo a ver así y ahí va a ver que es cierto lo que le digo. Hace como que está leyendo la Biblia, pero mire que está viendo. Cheque, ya vamos a poner cámaras desde arriba, hermano. Vamos a ver, para ver qué está haciendo usted en el teléfono. ¿Le parece la idea? Ofrende unas 5 cámaras, pues así las ponemos. No, son bromas, no vamos a poner cámaras. Compre una Biblia y compre una Biblia para sus hijos, para que sus hijos también aprendan a leer la palabra del Señor. Póngase de pie y agradezca conmigo hoy.